Ok, muy buenas noches, profesora. Mi grupo hemos escogido lo que es la obra Matalache, lo que es Enrique López Albújar. Entonces, bueno, en el siguiente video vamos a relacionarlo a través de ciertos autores y también vamos a dar una cierta opinión nuestra. Matalache está ambientado en las costas de Piura en 1928. En sí trata de la historia de un esclavo y de la hija de lo que es el señor Juan Francisco, que es un hacendado. Entonces, ellos llegan a tener un amorío prohibido y claramente al final esto se descubre y lo que termina en el asesinato, ¿no? De lo que es nuestro protagonista, que es José Manuel, o a quien le dicen Matalache. Y de hecho, su amo, quien es Juan Francisco, quien es un criollo, lo mata a través de lanzarlo a una tina de jabón. Y esto es bastante irónico porque a través de esto supuestamente trata de lavar la dignidad de su hija, pero al mismo tiempo, el esclavo le dice que el jabón en el que se está quemando su cuerpo no va a llegar a lavar su propia conciencia. Entonces, tenemos 4 puntos: la deshumanización en esta obra, que es la manera en la que se trata a los esclavos, no solamente en la parte del trabajo de la hacienda, sino también en que se los trata de que, o sea, de que sus hijos también, o sea, tienen un valor económico para sus amos. El segundo punto es que el amor es una fuerza aquí niveladora, porque ni a María Luz ni a José Manuel les importa, sus castas, y también la hipocresía social, ¿no? Porque José Manuel, de hecho, habla de una libertad económica y política de la corona española. Sin embargo, su hacienda basa todo su poder económico sobre la opresión a los esclavos. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bien, ahora vamos a ver qué relación puede tener la obra con la primera lectura que se nos dio, que es la lectura del concepto del racismo en Michael Foucault y Franz Fanon, donde le escribe Ramón Grossfogel, en la cual critica a Foucault por situar el origen del racismo en el siglo XIX europeo, y en cambio muestra un aporte de Fanon para mostrar que el racismo moderno nace en el siglo XVI con la conquista de América y la invención de la línea abismal entre la zona del ser y la zona del no ser. Mataleche es la obra que nos puede permitir eh, ver esta zona del no ser durante el Perú virreinal. Matal- eh, ¿Quiénes habitan en la obra en la zona del no ser? Bueno, los esclavos africanos y sus descendientes. Su humanidad está constantemente cuestionada y no son sujetos de derecho. Pueden ser torturados, vendidos y hasta violados. El mismo don Jacinto, y cito, dice, un negro no siente como nosotros. Cierro cita. Ese es el discurso racista que, como explica Fanon, los coloca por debajo de la línea del humano. Ahora, ¿por qué Foucault no alcanza para entender a la obra de Matalache? Porque él cree que el racismo del Estado nace en el siglo XIX como un discurso biológico contra subrazas internas de Europa. Pero Grossfogel nos demuestra que el racismo moderno ya aparece en 1492, cuando los indígenas fueron llamados pueblos sin religión, es decir, que no tenían alma. Ese es el primer racismo, una línea abismal que separa a los humanos plenos de los que no lo son. En la obra, los esclavos negros ocupan esa zona del no ser, ya que su humanidad no es reconocida. Pueden ser torturados sin juicio y, como en la escena del suplicio, donde Mataleche es ahogado lentamente sin defensa alguna. Rosfogel dice que en la zona del no ser, la violencia no es la excepción, sino una regla permanente. La hacienda no tiene leyes para los esclavos, solo hay látigo y castigos de ahogamiento, ¿verdad? Ahora, Grosshoel critica a Foucault por ignorar el racismo de sangre del siglo XVI español, el discurso de pureza de sangre que se aplicó a judíos, musulmanes y luego indígenas y africanos. En la obra, ese racismo se ve cuando el hijo de Matalache y María Luz nace muerto. Básicamente nos dice que la mezcla de la zona del ser, que sería representa a la blanca, y la zona del no ser, que representa a la negra, es imposible en el orden colonial.
Finalmente, nos advierte que teorizar desde Foucault es hacerlo desde la zona del ser, que representa una Europa del intelectual crítico, pero privilegiado. Y para entender Matalaché necesitamos a Fanon también, que teoriza desde la zona del no ser, desde el lugar del esclavo, del torturado, del que no tiene voz. Es por eso que la novela sigue doliendo, ya que nos muestra una línea abismal que no es pasado, sino una estructura viva del mundo colonial. Ya, ahora veremos, ¿no?, la relación de la obra con Portocarrero y también Segato. Uno de los temas más importantes, ¿no?, de Matalaché es el racismo, ya que influye de manera en que los personajes son tratados dentro de la sociedad. Esto puede relacionarse con las ideas de Gonzalo Portocarrero, quien sostiene que el racismo en el Perú es una herencia de la época colonial. En la novela, José Manuel es visto como alguien inferior por ser un esclavo mulato y todavía a pesar de sus cualidades como persona. Además, la relación entre los hacendados y los esclavos refleja una estructura de poder muy marcada, donde unos tienen autoridad y otros deben obedecer. Esto se relaciona con el concepto del fantasma del patrón, que explica cómo algunas formas de desigualdad, ¿no?, son heredadas de la colonia y continúan presentes en la sociedad. Por otro lado, también tenemos, o bueno, podemos relacionarlo con la obra con Segato, que nos señala que muchas formas de violencia tienen como objetivo mantener el control social y reafirmar quién posee el poder. Esto se puede observar más que todo en el desenlace de la novela, ya que con la muerte de José Manuel no solo representa un castigo, ¿no?, hacia una persona, sino también la intención de preservar un sistema ya que ya está establecido, ¿no?, y también que se basa en el racismo. Y también con la desigualdad. Eh, Al desafiar, ¿no?, las normas ya de esa época, mediante la relación, ¿no?, que mantiene con María Luz, José Manuel rompe, ¿no?, este orden que ya está establecido y por eso es castigado de una forma muy extrema. Siguiente. Bien, además de relacionarse con la unidad 1, también consideramos que Matalache puede analizarse desde la unidad 3, específicamente desde el tema de las ciudadanías desiguales. En la novela observamos claramente que José Manuel Sojo no posee los mismos derechos ni oportunidades que los miembros de la élite colonial, pues su origen afrodescendiente determina su posición social, también limita su libertad y condiciona sus decisiones que pueda tomar sobre su propia vida. Y bueno, esto evidencia una ciudadanía desigual donde ciertos grupos tienen más privilegios que otros donde no pueden ejercerlo plenamente. Bueno, asimismo, esta obra lo podemos relacionar con el concepto de discriminación compensatoria. Este concepto va a hacer referencia a las medidas que buscan corregir las desigualdades históricas que han afectado a determinantes grupos sociales, aunque en la época de Matalache estas medidas no existían. Actualmente muchos países buscan promover la inclusión de poblaciones discriminadas. Bueno, en el caso de Perú todavía existen situaciones de discriminación racial y desigualdad de oportunidades, pero sin embargo también se han impulsado políticas y espacios de reconocimiento para poder valorar la diversidad cultural. Bueno, José Manuel demuestra que la inteligencia y valentía y dignidad, pero teniendo esto, aún así es rechazado por una sociedad donde es marcada por los prejuicios. Por ello consideramos que Matalache es una obra que continúa siendo una obra vigente, ya que nos va a invitar o nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad basada en el respeto, la igualdad y el reconocimiento de la dignidad de otros seres humanos. Bueno, finalmente, como grupo, concluimos que la novela de Enrique López Albújar no solamente denuncia las injusticias del pasado, sino que también nos va a recordar la responsabilidad que tenemos como ciudadanos de combatir cualquier forma de discriminación y exclusión de la actualidad. Muchas gracias.